Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 15. Por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer, amados, una porción bien especial para los hijos de Dios. Estamos a punto ya de terminar el año, amados, y pues este fin de año siempre es tiempo de inventario, ¿verdad? ¿Qué hice en todo el año? ¿Cómo me rindió frutos o no? Pero siempre pensamos en nuestros propios frutos para nuestro propio beneficio. Pero resulta que a nosotros nos han puesto a dar fruto, a llevar fruto. Y ahora queremos hablar sobre eso, porque la Biblia dice justamente, amados hermanos, en ese versículo que usted tiene enfrente, el versículo 8, que es con el que vamos a comenzar. Y esto es importante porque Dios nos hizo a nosotros para su gloria y para su honra. ¿Para qué nos hizo Dios? Para su gloria y para su honra. Ahora vamos a ver de qué manera usted honra y glorifica a Dios. Vamos a la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Un versículo vamos a leer para comenzar, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. En esto, diga conmigo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos ponernos en tus manos, Dios, queremos aprender de ti, queremos poner todo nuestro entendimiento, Señor, todo lo que nosotros somos, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Dios, a aprender de ti. Ayúdanos, Padre, a ceder nuestro entendimiento y corazón, Señor, a permitirte a ti, Señor, que nos enseñes hoy. Y repetimos lo que el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y queremos saber, Señor, queremos conocer, Señor, cómo nosotros podemos glorificarte, Padre. Cómo nosotros podemos cumplir con el cometido que tú nos has ordenado a cada uno de nosotros. Bendice nuestra vida, bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Padre, nuestra realidad. Tú sabes, Señor, qué problemas tenemos. Alguien está enfermo, alguien está enfrentando problemas quizás en la casa, en el trabajo, etcétera, Dios. Hoy, Señor, presentamos todo delante de ti y derrama de tu bendición, Señor. Pero ahora, en este momento, te suplicamos que nos hables el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Por diferentes razones venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Algunos venimos a conocer gente, otros venimos a escuchar música, otros venimos a escuchar la palabra de Dios, otros venimos a preguntarle al Señor, otros venimos a pedirle al Señor. Yo vengo prácticamente a todo eso, amados, a toditito eso y muchas cosas más. Vengo a la casa del Señor y vengo a adorar al Señor. Y vengo a conocer más del Señor, porque la Biblia me enseña a mí que cuanto más yo conozco al Señor, oiga bien, yo más, y por supuesto, y permito que el Espíritu Santo obre en mi vida, yo más en mi testimonio, en mi vida, me voy pareciendo más al Señor con mis hechos. Dice en la carta a los Efesios que el propósito de Dios es convertirnos, es repetir o es provocar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros, pues, nuestras peticiones muy rara vez es, Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Señor, ayúdame a yo pueda controlar mi carácter. Señor, ayúdame a perdonar a fulano. Muy rara vez, solo dame, que yo logre, que yo alcance. Y entonces, cuando Dios nos concede la bendición, venimos nosotros y lo que más hacemos es prometer que vamos a dar testimonio para gloria de Dios. Pero hoy quiero que veamos, amados hermanos, ahí dice que nosotros glorificamos al Padre ¿cuándo? Ve el texto, por favor. ¿Cuándo nosotros glorificamos al Padre? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo llevamos fruto? Ve el texto. ¿Cuándo llevamos fruto solamente? Cuando llevamos mucho fruto. Glorificamos al Padre y no solamente glorificamos al Padre, sino que se prueba en nosotros de que no solamente somos asistentes a la iglesia,
No somos personas que nos simpatiza la palabra de Dios, sino que somos, ¿qué dice ahí? ¿Está conmigo? Amados, mire, la Biblia, si bien es cierto, Dios nos ha mandado a predicar, pero la Biblia habla sola, si usted le permite. Usted pone atención a la lectura, a lo que se lee antes de un sermón, usted ya tiene la mitad del sermón. Entonces dijimos, estamos aquí para glorificar al Señor. Glorificamos al Señor no solo llevando fruto, llevando mucho fruto. Y cuando yo llevo mucho fruto, se prueba en mí. Se prueba en mí, no yo pruebo, sino que se prueba en mí que yo soy discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, alguien que tengo toda la intención de poner en práctica todas las enseñanzas de mi Maestro, de mi Señor y de mi Salvador. Si yo no llevo fruto, amados hermanos, yo no he entendido, no es que no ame al Señor, sino que no he entendido todavía cuál es el propósito de Dios en mí. Amados hermanos, y fíjense qué tan importante es que yo dé fruto, ¿verdad? Porque, bueno, ni modo, no voy a glorificar al Padre. En Isaías, en el capítulo 5 de Isaías, amados hermanos, hay una narración que según Isaías parece que es una canción, que es un canto de un viñador. No dije leñador, sino que un viñador cuando se queja de su viña. Está en Isaías capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y yo quiero que vea esto, por favor. Porque esto que vamos a leer, Dios lo dice de Israel. Israel es conocida en el Antiguo Testamento como la viña de Dios. Israel. Pero Israel no cumplió su cometido. No dio a conocer a Dios, sino que se encerraron las enseñanzas de Dios y no las dio a conocer. Al contrario, se segregaron, se apartaron. En lugar de compartir y dar a conocer con su vida diferente y con la palabra de Dios a las demás naciones, ellos se apartaron. Porque ellos eran un pueblo santo, pero no entendieron que Dios los había llamado a vivir diferente para llamar la atención, porque Dios los bendijo y los sigue bendiciendo porque Dios cumple sus promesas. Pero ellos pensaron que por apartarse, Dios los iba a continuar bendiciendo. Y oiga bien, por favor, Dios los mandó a ser santos para que las demás naciones les vieran a ellos que en su santidad Dios les bendecía. No a cerrarse ni a maldecir a las demás naciones. Entonces llegó el momento cuando la vid verdadera vino a la tierra. O sea, había una vid y luego vino la vid verdadera. Pero vea por favor el dolor, la queja de este viñador. Dice así, oiga bien, por Isaías capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, oiga bien, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo. ¿Quién es ese yo? Es Dios. Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, todo lo que protegía, y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada. Hollada es que alguien iba a caminar sobre ella. Haré que quede como desierta. No será podada ni cavada,
y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amados, ¿qué esperaba Dios de Israel? ¿Qué esperaba Dios de Israel? Fruto. Esperaba uvas cultivadas. Dios había y cuida a Israel, pero lo había cuidado sobremanera. Israel siempre fue lo que usted ve que ahora hace. Venció a naciones mucho más grandes y poderosas que él. Arrasó con pueblos completos que Israel no tenía el poder para hacerlo. Dios bendijo en el desierto. Imagínense que Isaac, hijo de Abraham, quería en un tiempo de sequía irse para Egipto. Y Dios le dijo, no, quédate en el desierto. Quédate en el desierto y yo te voy a bendecir en el desierto. Isaac se quería ir a Egipto porque en Egipto siempre hay agua y siempre la tierra es próspera. Y entonces él obedeció la voz de Dios y dice en la Biblia, oiga bien, que en el desierto, por eso no me hable a mí de circunstancias, en el desierto Dios lo bendijo al 100%. En el desierto, porque atendió la voz de Dios. Isaac fue fructífero donde no se puede fructificar. Entonces, cuando usted lee este canto, usted se da cuenta que Dios está empeñado en que su pueblo dé fruto. Ah, sí, pero nosotros no somos Israel. Usted tiene toda la razón, no somos Israel. Pero el Señor Jesucristo apareció en escena. Y él mismo dijo en el capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que el Señor vuelve a comenzar con bendecir, con llevar de la savia de Dios para que un pueblo que Él ha escogido lleve frutos. Oiga bien, lleve frutos para que el mundo entero conozca del Señor y para que quien lleve fruto pruebe que verdaderamente, oiga bien, verdaderamente es discípulo de Dios. Amados hermanos, Dios está interesado, oiga bien por favor, porque algunos, no, yo no quiero compromiso, yo no quiero esto, yo voy a la iglesia, si me permiten solo llegar a la iglesia, llego. Es perfecto para nosotros, está bien. No hay problema porque esto es voluntario, tiene que nacer de su corazón o tiene que nacer de su inteligencia, de su razonamiento, porque ganas nunca vamos a tener, porque somos cómodos, evitamos problemas, evitamos compromisos. Mire cuánta gente estuvo en la iglesia sin compromiso, una ola se los llevó. Es metáfora, ¿verdad, hermano? No, es metáfora, no me cuál ola, pastor. Una ola, quienes no tomaron compromiso, se los llevó la ola. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo comprometido. ¿Un pueblo comprometido con Él. Amados hermanos, ese es la voz de Dios. Ese es el deseo de Dios. No debería de haber, oiga bien, nadie inerte en la casa de Dios. Ustedes deberían de sacarnos carrera nosotros, a idearnos ministerios. Porque los hermanos quieren servir. Que un hermano sirve en esto, el otro hermano sirve en esto. Pero estamos cómodos. Y no nos damos cuenta que el que nos manda a trabajar y a dar fruto nos está viendo y va a juzgar un día, amados hermanos, nuestro trabajo. Y no hablo del tribunal de Cristo donde definitivamente nos van a juzgar, sino que Dios de vez en cuando nos manda auditores
Mire, esto lo aprendí bien porque trabajé en Hacienda. Les manda auditores para evaluar su vida a un rey profano. En una fiesta él estaba ocupando los utensilios del templo, no era judío, sino que quería burlarse de Dios. Mandó a traer las copas del templo y él tenía una gran fiesta. Y entonces agarró las copas de oro del templo y comenzó a tomar enfrente de todos. Él estaba arriba, su trono estaba arriba de todos. Y entonces todos estaban abajo tomando y disfrutando de la fiesta, del gran party que había hecho. Y de repente este hombre vio al fondo, en el muro que estaba al final, una mano que escribía en el muro. Y que escribía unas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el hombre dice la escritura, que le chocaban las rodillas del miedo porque había visto la mano gigante escribiendo. Y entonces él preguntó, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué significan esas palabras? Porque nadie sabía. Y entonces ahí estaba Daniel y mandaron a traer a Daniel y él prometió recompensas para quien le dijera qué significaba eso. Y entonces Daniel llegó y le dijo, no, que tus recompensas queden contigo. Y le dijo, ahí lo que dice, lo que la palabra de Dios dice, es que fuiste pesado, fuiste medido, fuiste inventariado, fuiste registrado. Llegaron a tu vida y registraron lo que has hecho hasta hoy. Y fuiste encontrado falto. Amados hermanos, Dios permite que pasen cosas y no es su mala suerte. Yo sé que el azar no tiene ningún poder. Sé que Dios tiene el control de todas las cosas que pasan. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es rey sobre el universo y hace que todas las cosas sucedan según su voluntad. Así que cuando de repente la vida le esté tronando a usted y no haya ni por qué, una de dos: si usted no ha cumplido sus promesas a Dios, si usted no ha recapacitado en su vida al Señor, vaya a Dios, pida perdón, doble rodillas y póngase al día con Dios. Si usted está trabajando y está sirviendo, tranquilícese. Porque es una prueba y las pruebas vienen si son necesarias. Diga conmigo, las pruebas vienen si son necesarias, dice el apóstol Pedro. Entonces, amados hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a dar fruto. Quisiera que fuera conmigo, por favor, que buscáramos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, por favor, versículos del 11 en adelante. Amados, no podemos ser indiferentes. Fíjense que una de las cosas que pasa, por ejemplo, en un matrimonio, hay amor porque se admiraron mutuamente. Cuando una esposa mantiene su admiración por su esposo, lo continúa respetando y está garantizado que lo va a seguir amando. Si de repente se acabó la admiración para el esposo, inmediatamente se acaba el respeto. Y cuando se acaba el respeto, vamos a cantar con aquella, se nos murió el amor sin darnos cuenta. Eso pasa. Y Dios quiere que usted viva asombrado de Él siempre. Y la única manera como no nos asombramos de Dios es cuando dejamos de pensar en Dios, es cuando dejamos de leer su palabra. Entonces, vamos al texto, por favor. Juan capítulo 14, versículo 11. ¿Lo tiene ahí? Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, repita eso, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que dice ahí, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amados, ¿cuáles obras, cuáles frutos son los que verdaderamente glorifican a Dios? Algunos dicen, pastor, yo voy a ganar almas. Pastor, yo sirvo en escuela bíblica. Pastor, yo sirvo en el templo. Pastor, yo hago eso. Y algunos que pues sí, no les gustan las instituciones. No, pastor, yo allá afuera. Yo mi dinero no lo traigo a la iglesia, sino que yo lo reparto allá con los pobres. Cada quien en su locura, pero no es eso lo que dice la Biblia. Si usted quiere ofrendar, no con el dinero del Señor. Pero eso es otra cosa. Entonces, todos, amados hermanos, tienen su manera de pensar que con lo que hacen glorifican a Dios. Pero cuando usted de este texto se da cuenta que no es lo que yo hago, ponga atención a esto porque aquí o se me pierde o toma la idea verdaderamente. Oiga, que no es lo que yo hago lo que glorifica a Dios. Así lo haga con todo el entusiasmo, así sirva, así haga lo que sea. No es lo que yo hago. Mira, vamos de regreso por favor. Dice, oiga esto por favor. Ponga atención a esto porque ahí nos dice cuáles verdaderamente son las obras que glorifican a Dios. Dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuál es nuestra obra ahí? Creer. Las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Las obras que quién hace? No, las obras, dice el Señor, las obras que yo, o sea, Él, que Él hace, nosotros también vamos a hacer. Sigamos leyendo, por favor. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. ¿Quién sigue haciendo? Cristo. ¿Quién sigue obrando? Cristo. Y después dice, para que el Padre, oiga esto, sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, son las obras del Hijo las que glorifican al Padre. Todo lo que usted haga que no sea en el Hijo, no importa si usted se quite un brazo para regalárselo a alguien, para darle uno de sus riñones, oiga bien por favor, si no es por medio del Hijo, si no es a través del Hijo, sus obras nunca jamás glorificarán al Padre. Dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No es lo que usted haga, sino que lo que usted haga estando en Cristo. Sigamos leyendo, por favor, versículo 15. Oiga y ponga atención a esto. Bueno, 14. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Sigue él obrando. Amados, ¿a qué se refiere aquí? No se refiere a la bendición que usted quiere. Se refiere a los cambios que usted necesita. Se refiere al control del carácter que usted necesita. Se refiere a la perseverancia que usted necesita para no apartarse de los caminos del Señor. Eso no lo tiene usted, eso no lo tengo yo. Por más que quiero, no soy perseverante por siempre, porque fallo, porque soy débil, porque mi mente se corrompe, porque hoy pienso una cosa y mañana pienso otra, porque me llega nueva información o nuevos deseos. Pero cuando yo estoy en Cristo, eso implica que la verdad de Cristo, que las palabras de Cristo van a estar en mí y que yo obro la voz de Cristo en mi vida. Y cuando yo no lo puedo hacer, ¿qué hago? Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Versículo 15, por favor. Ponga atención a esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados, hace algunos días estuvimos compartiendo del Espíritu Santo. Mire, y le invito de todo corazón que venga los viernes. Estamos aprendiendo un montón. Si no, pregunte a los hermanos que si vienen. Tenemos el discipulado. Y estuvimos hablando del Espíritu Santo. Y les explicaba a los hermanos que el Espíritu Santo nunca obra sin la palabra de Dios. Nunca. Vimos este viernes, vimos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Es más, la Biblia dice dos cosas. Bueno, dice muchas cosas, pero entre esas muchas cosas que dice Dios que plació al Señor que los hombres se convirtieran. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Por la locura, la locura de la predicación. Pero dice la Biblia que el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio no son las palabras del predicador. Es la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor nos llama y nos dice, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Si ustedes me aman y yo estoy en el Padre y yo voy al Padre y yo voy a hacer lo que ustedes le pidan al Padre, yo lo voy a hacer. Ustedes van a hacer mayores obras de las que yo hago porque yo voy a estar en el Padre y yo las voy a hacer a través de ustedes. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el versículo 10, oiga bien por favor, ponga atención a esto, que las obras que yo hago, oiga esto, el Padre las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. O sea que cuando yo estoy en Cristo, cuando yo tengo la voz de Cristo, la palabra de Cristo en mí, y entonces voy a ganar almas, entonces voy a servir, entonces voy a dar clases con los niños, entonces yo estoy glorificando al Padre, entonces mi trabajo glorifica al Padre porque lo hago a través de Jesucristo. Ay, pastor, pero todos lo hacemos a través de Jesucristo. Eso no es cierto. Amados hermanos, mire, venimos a la iglesia con un montón de enredos mentales. Venimos con enojos, venimos con pleitos, con disensiones, y eso, según Gálatas capítulo 5, versículos del 29 creo en adelante, son las obras las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son celos, iras, contiendas, enemistades. Todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, pleitistas, celosos, envidiosos. Hablamos del fulano, de mengano, y venimos a la iglesia a la hora de orar. Aleluya, Señor, oh sí, Padre. Y Dios conoce, mire, nuestro corazoncito es transparente. Nuestro trabajo, venimos a la iglesia y tenemos que venir en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que yo entre por esas puertas, yo ya vengo en Cristo. Y vengo preparado. Y pase lo que pase, porque no todas las personas vienen en el mismo sentir. Por eso es que la Biblia insiste tanto, Pablo insiste tanto, sed un mismo sentir en Cristo, sed un mismo sentir, tened un mismo sentir en Cristo. Pero cada quien está disparado por su propia voluntad y por su propia realidad, despegados de Cristo. Y entonces no importa lo que usted haga, no importa lo que usted done, no importa lo bueno que supuestamente nosotros hagamos, amados hermanos, nosotros no vamos a glorificar al Señor si no estamos en Cristo. Pastor, pero es que nosotros hacemos cosas buenas. Sí, es cierto, usted tiene toda la razón. Pero en Edén, oiga esto, en Edén habían dos árboles muy especiales. Uno de ellos es el árbol de la vida. ¿Usted se recuerda de eso? Pero también había otro árbol del cual nuestros padres sí comieron. Era del árbol del bien y del mal. O sea que este corazón corrompido tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Decimos cosas muy buenas, pero también decimos cosas malas. Tratamos bien a nuestros hijos, pero insultamos a nuestra esposa. Hacemos una cosa buena en el trabajo porque si no, no nos pagan, pero tratamos y hacemos otras cosas en otro lado. Así somos, así es el corazón caído. No se sorprenda por la supuesta bondad de alguien,
porque esa es la esencia del ser humano, hacer cosas malas y hacer cosas buenas. En la mañana usted hizo algo buenísimo, pero en la tarde se coronó con una maldad. Y así somos. Y por eso, sin importar lo bueno que sean sus obras, que parezcan sus obras, si no son lavadas con la sangre de Cristo, si no son en Cristo, oiga bien, por favor, no glorifican al Padre. Y entonces, pastor, ¿qué podemos hacer? Volvamos, por favor, a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 tiene en repetidas ocasiones una palabra que está dicha de manera imperativa, es decir, que es una orden. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante, ya casi terminamos, mis queridos hermanos. Dice así, Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy, ¿qué dice? La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que, ¿dónde? En mí. ¿Qué dijo él que era? Que Jesucristo dijo que era el qué? La vid verdadera, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras palabras, podemos tener otro tipo de frutos no estando en Cristo, porque toda obra da fruto. ¿El pecado da fruto? Por supuesto que sí. La paga del pecado es muerte. El que siembra para su carne, de su carne recibirá corrupción. Ese es el fruto de la carne. Entonces dice, oiga bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué va a pasar con el que no lleva fruto? Entienda eso, amados. Usted puede darle cualquier explicación que usted quiera. Si hay una persona que ya tiene un año en la iglesia y no ha dado fruto, doble rodillas y yo le digo en este llamado, vuelva a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. El pastor fundador decía que nosotros deberíamos de estar seguros, que estamos seguros que somos salvos. Que no tiene que haber ni un pelo de duda. Y aquí no solo hay un pelo, hay una gran cabellera que dice que probablemente algunos de ustedes todavía no conocen al Señor. Y entonces dice, ya vosotros, oiga bien, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado, porque no somos salvos por las obras. Las obras vienen después de mi salvación. Ahora dice, aquí va la palabra, versículo 4. Dice, permaneced en mí. Esa es una orden. Esa es la orden. Aquí no hay orden de dar fruto. Aquí hay orden de permanecer. Aquí la orden es mantenerse firme en Cristo. Amados, ¿y por qué la orden? Porque fácil es irse. O por lo menos fácil es venir, fingir e irse y vivir como a usted le da gana. Usted está en Cristo en la iglesia y está en Cristo allá afuera. Está en Cristo en su casa. Debería de estar en Cristo cuando usted tiene una discusión con su esposa. Porque no se trata de que porque está en Cristo no van a tener discusiones. Habrán discusiones, pero tendrá la sabiduría de Cristo para poder tratar bien a su esposa o a su esposo o a sus hijos sin ofender, enseñarles la palabra de Dios y mostrarles cómo se vive la palabra de Dios. Pero dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que dice, permanece en la vid. Segunda vez que la orden dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, amados, mire, eso es excluyente. ¿Por qué? Porque se dirige al que permanece. Eso excluye automáticamente al que no permanece. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Qué dijimos que hacemos cuando llevamos mucho fruto? Dos cosas. ¿Alguien se recuerda? Glorificamos al Padre
Y confirmamos que somos ¿qué? Discípulos de Cristo. Entonces, y dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí, mire cuántas obras que glorifican al Padre, nada podéis hacer. Amado, ¿y cómo me salgo de Cristo? Cuando no amo a mi hermano. ¿Está conmigo? Cuando no perdono a mi hermano. Cuando no respeto a las autoridades. A las autoridades, mire hermano, allá la autoridad le va a enseñar cómo comportarse allá afuera. La autoridad aquí le enseña el camino al cielo. ¿Cuántos años usted cree que va a vivir para que aprenda a no pasarse los semáforos en rojo? Pero con todo y que usted aprenda a no pasarse los semáforos en rojo, usted tiene la posibilidad de que si no ha conocido a Cristo de verdad, va a pasar una eternidad en el infierno. Y habló con la iglesia. ¿Está conmigo? Yo quisiera decirle que porque usted pasa por esas puertas, usted ya es salvo. Y aunque no dé fruto para nada, usted es salvo. Perdóneme, pero eso no enseña la Escritura. Y por eso es que usted y yo tenemos que estar preocupados sobre los resultados. Porque el resultado no me salva, el resultado me prueba quién soy. Me prueba si mi nombre está inscrito en el libro de la vida. No sé si se comprende eso. No soy salvo por los resultados prueban, los resultados confirman quién soy yo. Y amados hermanos, esto sin fe y compromiso no funciona. ¿Está conmigo? Los veo así un poquito, ay pastor, eso de dar fruto, mejor dígame que Dios me va a bendecir. No, Dios le va a bendecir, ¿cómo? Dando mucho fruto. Amados, les estoy dando la clave para recibir la verdadera bendición de Dios. Y dice la Escritura que la bendición de Dios es la que, esta palabra es bonita, enriquece y no añade tristeza con ella. Por más que usted se vaya a revolcar al mundo y hacer lo que usted quiera, no va a tener esa riqueza. No va a tener esa bendición. Porque toda la bendición que recibimos allá afuera trae preocupación, trae aflicción, nos quita la vida. Usted se va a trabajar, amados hermanos, nosotros recibimos ese dinero por el tiempo que le hemos dedicado a esa empresa. Y ese tiempo nosotros lo pudimos haber entregado a nuestros hijos, pero había que trabajar para llevar dinero. Así es la bendición del mundo. Solo la bendición de Dios es la que verdaderamente nos va a dar paz, a dar seguridad. Vean lo que, sigamos por favor, ya casi terminamos mis queridos hermanos. Y después dice, permaneced en mí, no estamos en el versículo, bueno el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, no te equivoques, vosotros los pámpanos, y vuelve a repetir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y por ende glorifica al Padre, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hay gente que está muy preocupada por si la salvación se pierde o no se pierde. Usted no puede perder algo que no esté en sus manos. ¿Está conmigo? Usted no puede perder algo que Dios no le ha entregado en sus manos. Pero cuando nosotros obramos en Cristo, confirmamos nuestra salvación. Amados hermanos, mire, en la carta de los Hebreos nos manda a que seamos diligentes en servir. Y en la misma carta dice que mantengamos esa actitud hacia el final, porque dice una expresión, para plena certeza de la esperanza. ¿Por qué? Porque un hermano que está en la iglesia, que está sirviendo, que no se desconecta del Señor, es una persona que está cerquita, amados hermanos, que si bien llora por las bendiciones, llora por la presencia de Dios, llora porque Dios está con él, amados hermanos.
Porque no es malo llorar, al contrario, si usted quiere, dice Jeremías, que se derrame, que nosotros nos debemos de derramar como agua delante del Señor. Cuando a usted se le cae un pichel con agua, y aunque usted lo quiera agarrar, la mitad del agua por lo menos ya se cayó. Cuando usted quiera llorar, llore, mi hermano. Pero cuando usted esté lejos de Dios, no llore, venga a Cristo. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, tenemos que venir al Señor. Y entonces dice, oiga bien, por favor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, oiga esto, porque yo los veo así como que, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué? Permanecen en vosotros. Mira, ahí aparece una de las palabras que nos gustan. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pastor, pero ahí parece que la salvación se pierde. No, mi hermano. Solo haga una remembranza de la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan de la parábola? Tiró la semilla y de los 4 tipos de tierra de la que habla la parábola, ¿cuántas dieron fruto? Iglesia, una. Y solo la que dio fruto es tomada en cuenta. La que ni siquiera entró se lo llevaron los pájaros. Y dice el Señor en la explicación que cuando usted no entiende la palabra o no le importa la palabra o está pensando en otras cosas, viene el enemigo y lo que se le dijo aquí, allí se lo quita. Y usted se va y vino a invertir 1:30 por gusto, porque estaba presente en el cuerpo, ausente en el espíritu. Y así ni recibimos ni damos fruto. Otros comenzaron en medio de los pedregales, en medio de los cardos, pero cuando vino el sol y cuando vinieron las aflicciones o cuando vinieron las tentaciones, estos se secaron y se fueron. Solamente el que dio fruto es tomado en cuenta como alguien que verdaderamente conoce al Señor. Iglesia, usted tiene que orar mucho. Esta noche tiene que orar. Yo quisiera, ahora sí, mire, y quisiera tomarle una foto y mandársela a su teléfono cada uno. Después de este sermón o en medio de este sermón. Porque son cosas que evidentemente no queremos escuchar. Yo no vengo a la iglesia que me regañen, pastor. Yo no vengo a la iglesia que me digan que no estoy haciendo lo que yo hago, que no está bien como yo estoy llevando mi vida. Yo vengo a la iglesia que me hagan sentir bien. Se equivocó de iglesia, brother. Porque a usted lo que le conviene es que le enseñen la palabra de Dios. Por eso es que Pablo, cuando termina de hablar sobre la armadura de Dios para el cristiano, al final le dice a los hermanos, y oren por mí, para que con denuedo pueda predicar el evangelio como debo de predicarlo. Amados, denuedo es la actitud de fuerza y persistencia ante el rechazo y ante los ojos a los cuales no le ha agradado lo que acaban de escuchar. Y sin embargo, si retrocediéramos una hora, yo volvería a predicar el mismo sermón. Y yo le pido al Señor que le regale un sueño a usted, que le permita ver una de 2 cosas. ¿Cómo sería usted dando fruto, mucho fruto, y sintiendo en su corazón que verdaderamente usted es un discípulo? O que le dé un sueño. ¿Qué es lo que le pasa a todos aquellos que no les importa dar fruto? Iglesia, Dios es el dueño de todas las cosas. Y es su dueño porque lo creó. Y es su doble dueño porque lo compró con su sangre. Así es que, amados, a meditarlo de nuevo, por favor. Porque la tristeza de su corazón
ha sido una gran sorpresa para mí. Pongámonos en pie. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.